llegan los demás. Bien, muchachos, bienvenido a la clase del 7 de septiembre. Lo que vamos a ver hoy es netamente conceptos generales sobre la Edad Media, porque las clases anteriores hemos estado hablando del sistema feudal, ¿cierto? Entendiendo todo el sistema medieval como una cosa sistemática, donde recordemos la importancia del señor feudal a la hora de poseer tierra, la pirámide social que hemos ido viendo y todo eso, ¿cierto? Lo que vamos a ver hoy es netamente conceptos de distinta índole, que quizás han ido quedando un poquito en el tintero a la hora de que hemos ido pasando las clases, ¿ya? Me siento como en el Consejo Jedi con tantos chiquillos con la capucha puesta. Me la voy a poner también, porque hace frío parece. Ahí llegó alguien que no está con correo institucional. Recuerdo, chiquillos, solucionar los problemas de esa índole, ¿ya? Si no tiene su correo institucional o no lo tiene habilitado, solucionar ese problema Hola, profesor. para ingresar, ¿ya? Porque pasa a veces que uno está haciendo la clase y quedan los chiquillos ahí en espera y después me llegan mensajes, oiga, profe, no dejó pasar a mi hijo, o profe, qué mala onda. Y no es de mala onda, pues, porque netamente pasa esa situación que uno empieza a compartir pantalla y no los ve a ustedes. Eh, Así que eso. Bien, ha llegado poquita gente, no sé qué pasa, a lo mejor porque el lunes vamos levantándonos, manden ahí el WhatsApp ya, pues chiquillos. Bien, vamos a presentar. Bien, hoy día les traigo material ajeno, es decir, estuve buscando cierto material sobre la Edad Media, y encontré este PDF que lo encontré ahí en un blog de ciencias sociales, ¿cierto? Y que ve la Edad Media un poquito de lo que yo quería abordar, ¿ya? Porque lo que hemos visto es netamente como historia política, vimos Carlomagno, la importancia de este caballero, este gran rey durante la época medieval, que expulsó a los musulmanes, unificó muchos reinos bajo la fe de la Iglesia Católica, y todo ese proceso. Pero yo entiendo que muchas veces al pasar ese proceso pueden haber cosas que van quedando en el tintero, que van quedando un poquito pendientes, o que usted no las procesó, digamos, completamente. Entonces es importante que las abordemos porque, si bien hicimos harto énfasis, ¿se acuerdan? Con la historia de Roma, la República Romana, hablamos del sentido de las clases sociales, de los cargos, todo eso, lo mismo vamos a hacer con la Edad Media, porque en el fondo, hasta que lleguemos a pasar la historia de nuestros días, la historia moderna, contemporánea, nos vamos a dar cuenta que hasta hoy en día hay elementos que se heredan desde el Imperio Romano, pasando por la Edad Media, hasta el día de hoy. ¿Y por qué, profe, pensarán algunos si nosotros estamos tan lejos de Europa? Bueno, recordemos que América fue conquistada y dominada durante muchos años por un país europeo, España, ¿cierto? Entonces, culturalmente nosotros heredamos muchas cosas que vamos a ver a continuación, sobre todo en la Edad Media. Se tiene mucho la idea de que la Edad Media es como un periodo oscuro, un periodo donde no pasaron muchas cosas, pero en realidad sí pasaron muchas cosas y cosas importantes, sobre todo en el ámbito social y con el rol que la Iglesia Católica, que es muy importante para nuestra comunidad, ¿cierto?, jugó durante esta época. Ese rol que lleva la Iglesia Católica durante esta época puede ser interpretado de muchas formas, ¿ya? Los que son contrarios a la fe, etcétera, dicen que tenían mucho monopolio, que lo mal utilizaron, que con eso, bueno,
Yo siempre he dicho que la historia hay que verla desde un punto de vista neutral, ¿cierto? Y efectivamente van a haber episodios donde van a abusar de su poder, pero también hay que entender que esta es una época donde tras la caída del imperio hay mucha inestabilidad y de cierta forma el orden, la estabilidad y una cierta amague a un nuevo imperio romano va a ser todo eso gracias a la iglesia, ¿ya? Carlos Magno, si bien es el rey más importante de la Edad Media, no habría sido el rey más importante sin el apoyo de la Iglesia Católica. Primera parte, definición y periodización. Hay que entender primero, al igual que cuando vimos el Imperio Romano, cuántos periodos tiene la Edad Media y también dónde parte y dónde termina, ¿ya? Para eso hay que entender que la Edad Media se refiere al periodo de la caída, o sea, lo que comprende la Edad Media es el periodo histórico, como dice ahí abajo, cópienlo en su cuaderno, que se refiere a la caída del Imperio Romano de Occidente y el inicio del Renacimiento. Ya, o sea, la Edad Media se ubica entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el inicio del famoso Renacimiento, que lo vamos a ver nada más ni nada menos que el próximo año. Pensar que iba a decir después. No, lamentablemente el Renacimiento va a tener que esperar para octavo básico, muchachos. Así que ahí el próximo año, en marzo, empezamos con Renacimiento, que es el periodo que viene después de la Edad Media. Después de este periodo abarcamos lo que son las civilizaciones americanas, precolombinas, ¿ya? Profe, Dígame. ¿por qué no muestra materia que vamos a pasar el otro año? No, no estoy diciendo que en materia que vamos a pasar el otro año. Le estoy hablando de cómo se conectan los periodos. Ah, ya. Que partimos con la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media y lo vamos a dejar hasta ahí, digamos. Vamos a dejar hasta el final de la Edad Media y vamos a dejar eso en stand-by para continuarlo el otro año. ¿Me va entendiendo? Ah, ya. Ya Uh -huh, entendí, profe. uh -huh. Así que, como comentaba, es un periodo histórico que abarca entre el siglo V hasta el siglo XVI. Algunas personas dicen que la Edad Media se acaba con el inicio del Renacimiento, otros historiadores proponen que con el descubrimiento de América, y otros historiadores también proponen que con la invasión a Turquía, ¿ya? Depende muchas veces de la importancia cultural que le demos nosotros, ¿ya? En este caso lo vamos a ver como el inicio del Renacimiento. Ahora, ¿por qué hay tres hechos que marcan el fin de la Edad Media? Porque en el fondo hay que entender que la cronología o los procesos históricos no se llevan a cabo de forma paralela, ¿ya? Quizá ese es un concepto erróneo que hemos desarrollado en nuestra mente al pensar que, por ejemplo, cuando el hombre descubrió el fuego, automáticamente todas las tribus humanas alrededor del mundo descubrieron el fuego. No, eso no sucedió así. Solo una tribu lo hizo, esa tribu quizás le enseñó y conquistó y dominó otras tribus, mientras otras tribus siguieron siendo más primitivas. Lo mismo va a pasar cuando pase al periodo de las civilizaciones. Van a haber civilizaciones que van a construir grandes ciudades como Sumeria, Grecia, Egipto, Roma, todas estas civilizaciones que vimos en la antigüedad, en comparación de los pueblos germánicos, que eran tribus seminómades, que todavía estaban viviendo en la época del paleolítico, o sea, digo, del neolítico, ¿cierto? Si bien manejaban los metales, no tenían ciudades, no tenían una complejidad social más allá de tener un líder de estos clanes, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero, que si fuéramos un ser superior, un astronauta, y tuviéramos y viéramos el mundo, nos daríamos cuenta que el mundo no se desarrolla de forma igual. Hay civilizaciones que van a ir más avanzadas que otras. Y por eso nosotros nos vamos a enfocar en el periodo de la Edad Media, que es un periodo que afecta netamente a la Europa occidental,
¿ya? Y desde ahí lo vamos a ver, desde esa visión. Porque la Edad Media, por ejemplo, es totalmente distinta en Japón, por ejemplo, en China, en la India, van a estar ocurriendo cosas totalmente distintas a lo que vamos a ver aquí durante estos siglos. O en América, sin ir más lejos, ¿cierto? Va a estar los aztecas, el imperio inca, y ellos no tienen idea de Jesucristo, del imperio romano, no tienen idea del señor feudal. Entonces, eso es una cosa interesante a la hora de estudiar historia, muchachos. Hay que comprender eso. Y como ya vamos, ¿y por qué hago este énfasis? Porque ya vamos detallando, ya vamos adentrándonos netamente en lo que es historia occidental. En un comienzo partimos con los hechos más importantes del mundo, que fueron las primeras civilizaciones. Si bien Sumeria fue la primera civilización, esa civilización se ubica en Medio Oriente y marca un antes y un después para todo el mundo. Por eso es que la vimos. Grecia pasa lo mismo, es la cuna de la democracia y por eso es que la abarcamos. Roma pasa lo mismo, es el nacimiento de las leyes y los derechos que hasta hoy en día nos rigen nuestros código civil, penal, etcétera. Por eso es que vemos esa civilización. Y la Edad Media, ¿por qué la vemos? Justamente por la gran influencia de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no va a abarcar todo el mundo. Entonces, por eso es que hago este énfasis. La Edad Media dura dos periodos, abarca dos periodos. Lo que se conoce como la Alta Edad Media y el segundo periodo, que es la Baja Edad Media. La Alta Edad Media es el comienzo, parte en lo alto y va bajando. Por eso los nombres de estos periodos. Parte en lo alto de la Edad Media, el sistema feudal, y lentamente se empieza a debilitar con los años. ¿Por qué pasa esto? Vamos a ver que es por una serie de hechos, una serie de interacciones, otros agentes externos que van a interactuar con la Europa medieval y que van a ir causando su deterioro. Pero no un deterioro netamente negativo, sino como un paso de etapa netamente, ¿ya? La Alta Edad Media, les recomiendo que copien por lo menos lo escrito, o bueno, si quieren copiar los siglos también, ¿ya? Comprende entre el siglo V y el X, y entre el XI y el XV, la Baja Edad Media. Como marca ahí el inicio de la Edad Media, en el 476, la caída de Roma, y en el 1453, la caída de Constantinopla. Los historiadores han distinguido dos etapas dentro de la Edad Media, ¿ya? Donde está la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. ¿Qué marca esas diferencias, muchachos? Es que durante la Alta Edad Media el sistema feudal tiene mucha fuerza, ¿ya? Es durante la Edad Media, la Alta Edad Media, que nace todo este ideario medieval de la fantasía, la importancia de Dios, el feudo más encerrado que nunca, Carlomagno, el Sacro Imperio Romano Germano, estos intentos de restaurar Roma, todo ocurre durante la Alta Edad Media. Y durante la Baja Edad Media el clima empieza a cambiar un poquito, el clima político, porque los reyes van a empezar un poquito a rivalizarse entre sí. ¿Por qué? Porque justamente tras la caída de grandes imperios, como la caída del Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, Germano, es decir, el reino de Carlomagno, va a pasar lo mismo que antiguamente pasaba con el Imperio Romano, Alejandro Magno, ¿cierto? Que cuando caen estos grandes generales, estos grandes reyes, dueños de grandes imperios, los mismos herederos se los van a empezar a repartir entre sí y se genera esta fragmentación. Y eso va a dar a pie al nacimiento de muchos reinos europeos que durante la Baja Edad Media van a empezar a prosperar por separado. Y van a haber otros factores como las invasiones de los musulmanes, las invasiones vikingas, que van a hacer que se mezclen las culturas, que haya interacción, que renazca el comercio y finalmente
vamos deteriorando este sistema feudal que proponía tanto encerrarse en los muros, ¿cierto? Era como una cuarentena, una especie de cuarentena política, cultural, lo que se vivía en la Edad Media. Hay que entender una cosa que es lo que veníamos mencionando. La Edad Media no es un concepto válido para referirse a la historia mundial, ojo, sino solo la Europa occidental y las regiones cercanas. Muchos otros pueblos continuaron su recorrido sin darse por apercibidos de lo que sucedía a muchos kilómetros de distancia. O el imperio Khmer, Teotihuacán en América, Etiopía en África, Japón, China, Benín, Malí, mayas, incas, etcétera. Muchas civilizaciones no tuvieron idea de lo que era la Edad Media. O sea, para ello el feudalismo no existió, excepto Japón, pero no quiero ahí adentrarme en ese tema porque nos vamos a desviar de la clase, ¿ya? Pero a lo que voy con esto es que, por ejemplo, mayas, incas, aztecas nunca tuvieron idea de la Edad Media. Solo es un periodo que afecta y se le reconoce como netamente europeo occidental. Durante la Edad Media hay tres grandes culturas, que son los tres grandes ejes y los tres grandes protagonistas que vamos a abarcar durante este periodo. El primero es el Imperio Bizantino. ¿Y de dónde salió un imperio, profe? Bueno, ¿se acuerdan que Roma se separó en dos antes de caer y que cayó solo la parte occidental? Bueno, la parte oriental cambió su nombre al Imperio Bizantino. También se le denomina Imperio Romano de Oriente, ¿vieron? Y ocupa parte de este mar Mediterráneo. Sus principales regiones son las actualmente corresponden a Grecia y Turquía. Su gran capital era Constantinopla, actualmente capital de Turquía, Estambul, ¿ya? Es decir, que esta segunda mitad del Imperio Romano que había sobrevivido, no había sido invadida, eh, tiene mucha influencia y se ubica en lo que es actualmente Grecia y Turquía, ¿ya? Y su capital, Constantinopla, es actualmente la capital del país Turquía, que es esa ciudad se llama Estambul. Muy buenas teleseries hacen en este país, muy famosa en nuestro país, ¿cierto? Qué curiosidad, ¿no? ¿Quién diría que las teleseries turcas tenían este trasfondo? ¿Quién diría? Por otro lado, tenemos a nuestros amigos del Islam. Y el Islam es nuevo, ojo, el Islam no viene de un imperio de acá ni de allá. El Islam es una fe que nace de forma explosiva durante esta época. Eh, y no digo explosiva por un mal chiste, sino que digo netamente por el hecho de que se expande rápidamente a través de Asia y África y llegando incluso al sur de España, ¿ya? Los musulmanes van a invadir el sur de España, como dice ahí abajo, y van a estar viviendo ahí aproximadamente 7 siglos, 700 años. Por eso es que los españoles son tan agitanados y tocan la guitarra y no son tan caucásicos como el resto de Europa. En España podemos encontrar gente con el pelo crespo, negro, ¿cierto? Rasgos que son árabes. ¿Y por qué? Justamente por la interacción constante que hubo con los musulmanes durante la Edad Media, ¿ya? Muchas veces en España nosotros tenemos la visión de la España católica, la España que conquistó América, ¿cierto? Pero España fue dominada por los musulmanes durante muchas épocas, sobre todo la mitad sur, y a reinos como Andalucía, ¿cierto? Surgen durante esta época. Y hay mucha influencia árabe en España, y esa influencia árabe la heredamos nosotros también. Palabras como alfombra, alfajor, almohada, que son del vocabulario español, provienen del el idioma árabe, para que vayan uniendo hilos. Es complejísimo el mundo, muchachos. Y las historias son como puras ramas, como unas raíces de árboles que se entrelazan entre sí. Y nosotros somos una ramita de ese árbol,
una representación de toda esa unión, de todas esas identidades, de todas esas culturas, es la sociedad de hoy. Entonces, por eso, a mí como profe, me da tanta pena y rabia cuando hay tanta injusticia, y perdonen la palabra, gente estúpida, que mal utiliza la tecnología, que mal utiliza la política y distintas cosas, tienen cargos políticos y son corruptos. En el fondo, siento que es una falta de respeto a miles y miles de años de historia, de avances políticos, de avances tecnológicos, y sin hablar del periodo prehistórico. Yo creo que a más de alguno aquí lo he retado y le he dicho, por favor, hágale honor a los 3 millones de años de evolución y compórtese como un ser humano civilizado, ¿cierto? Es A muy mí, complejo. Creo que lo he dicho, sí, sí lo he dicho en la sala. Bien, y finalmente en qué nos vamos a centrar, pues chiquillos, los protagonistas de la Edad Media, como ya vimos, el Reino Franco, ¿cierto?, etcétera, son la Europa occidental, ¿ya? Se consolidó una cultura basada en la mezcla entre la antigua Roma y los pueblos germánicos. En países como Francia, Alemania, Italia, se desarrollaron formas sociales y económicas basadas en el feudalismo y la autoridad de la Iglesia Católica. Es decir, el reino del rey junto a la Iglesia, ¿ya? El rey y la Iglesia van a ser la cúspide del poder durante la Edad Media. Resumen. Partimos la Edad Media con las invasiones de los pueblos bárbaros. Varios pueblos se repartieron los restos del Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera clase que abordamos el sistema feudal? Luego de eso, la decadencia de las ciudades. Como decía yo, va a haber un periodo de constantes invasiones. No va a ser solamente cuando cae en Roma es que se acaba el chiste, sino que van a haber constante invasión y ocupaciones de territorio. Las ciudades que antiguamente iban a ser tan pobladas en Roma, se va a ir retirando la gente porque son inseguras, son constantemente saqueados y foco de asalto, matanza, etcétera. Entonces la gente va a empezar a preferir a vivirse a zonas rurales para no llamar la atención, para vivir de forma más pacífica. Pero esas zonas rurales van a empezar a transformarse en los futuros feudos. La supervivencia del cristianismo, gracias a la fortaleza de la organización eclesiástica y al aporte de los monasterios. Si no hubiera sido por la organización eclesiástica, es decir, la iglesia misma, el catolicismo se hubiera extinguido junto a la caída de Roma. Pero era una religión tan popular, siempre ha sido popular desde antes de ser católica, en pleno cristianismo primitivo, siempre fue una religión popular y va a perdurar durante esta época, y no solo va a perdurar, sino que va a seducir a los grandes políticos, o sea, a los grandes reyes y a los grandes líderes políticos de la época, como a Carlomagno, ¿cierto? Que en el año 800 es coronado como el emperador del Sacro Imperio Romano Germano. Renacimiento carolingio. Entre los siglos 9 y 10 se produjo el surgimiento del Imperio Franco, el que acabo de mencionar, que llevó a la casi reconstrucción de la unidad política de la Europa occidental. Si no hubiera sido porque no pudo adjudicarse a España o adjudicarse el sector este de Europa, incluyendo Gran Bretaña, probablemente que el Sacro Imperio Romano Germano hubiera sido el renacimiento efectivamente del Imperio Romano, que era lo que la Iglesia en el fondo quería y que era lo que Carlomagno quería en el fondo para él transformarse en un emperador, en esos emperadores que ya a estas alturas había pasado hace 500 años, más de 500 años, ya a esta altura esos emperadores como César Augusto o Julio César o estos grandes generales romanos ya eran leyendas. Si para nosotros son viejos, para él ya en esa época ya eran viejos.
Ya habían pasado 500 años de la época en que Roma se transformó en un imperio. Imagínense. Miento, no habían pasado 500 años, habían pasado 800. Recordemos que Roma se vuelve imperio un poquito antes del año cero. Luego está el segundo periodo, que es, Profe, está muteado. ¿en serio? A ver, a ver. Profe, está ¿Quién? muteado. No. Usted viene recién entrando, disculpe profesor, usted viene recién entrando a la clase, recién me pidió el link, entonces ¿cómo va a decir que el profesor está muteado? A lo mejor todavía no le cargaba el audio, por eso se confundió. Sí. Puede haber sido eso. Aló, aló, ¿ahora me escuchan? Sale que está muteado, pero se le escucha. A ver, vamos a hacer algo. Ah, no me ¿Y equivoqué, ahí? es que dice el que está presentando pantalla sale muteado. Ah, pues obvio, pues caballero. Ya, entonces seguimos. No me asusten de esa forma, ¿ya? Bien. Luego viene el segundo periodo, que es la Baja Edad Media, la segunda mitad de la Edad Media, que se le considera su parte en el año 1000, ¿ya? Con movimientos milenaristas que influyen en la región y la cultura. Se empieza a celebrar el año 1000, es 1000 años desde el nacimiento, desde Cristo, ¿cierto? Recordemos que la Edad Media es muy importante, el cristianismo, la Iglesia Católica, ¿ya? Todo gira en torno a eso. A tal punto de que incluso la Iglesia Católica era la que llevaba la cuenta de los años, ¿me va entendiendo? Es por eso que nosotros hasta el día de hoy nos regimos con este calendario, lo que se le conoce como el calendario gregoriano, ¿ya? Es la Iglesia Católica la que empieza a contar los años desde el año cero como el nacimiento de Cristo. Y se establece este nuevo calendario justo en el año 1000. Fundación de las universidades, centro de educación muy influyente en las ciudades. Eso va a marcar un antes y un después, ¿ya? El surgimiento de las universidades. ¿Y por qué surgen las universidades? Fácil. Porque los reinos van a empezar a competir entre sí, ¿ya? Espérenme, voy a cerrar la ventana antes que mi perro empiece en su concierto. ¡Cállate! Bien. La fundación de las universidades va a ser importante. ¿Por qué? Porque los reinos van a empezar a competir entre sí, entre quién tiene a los intelectuales más adelantados, quién tiene mejor tecnología, quién construye la iglesia más alta, etcétera. Y ante ese tipo de competencia, van a hacer necesario que hayan grandes arquitectos, que hayan grandes estudiosos de la religión, de la filosofía, etcétera. Durante este periodo, por ejemplo, es que van a surgir intelectuales como el mismísimo Santo Tomás de Aquino, que es un sacerdote que se va a dedicar a estudiar justamente en las universidades la teología, la filosofía, y dentro de eso se aprenden cosas como el rol del hombre en la sociedad, conceptos como el bien común, surgen durante esta época. Son universidades que se basan mucho en el conocimiento de la retórica, ya que tiene mucho que ver con la sabiduría, la filosofía, la teología. Nos abarcan temas de hoy en día, como por ejemplo, no sé, pues las universidades, hoy en día las universidades forman desde doctores hasta técnicos en maquinaria industrial, por ejemplo. Entonces, hoy día las universidades, claro, para nosotros una universidad es mucho más variada, pero en ese tiempo la universidad se trataba un poquito de esto, de ir aprendiendo como las ciencias humanas, ¿ya? Y era muy distinto al sistema educacional que hoy en día tenemos. Por ejemplo, hoy en día nosotros ustedes, y después cuando
uno es más adulto, estudia en la universidad, a ti te califican con notas, ¿cierto? Del 1 al 7. Si tienes 7, apruebas los ramos, con esos ramos tú te titulas, pasas de curso, pasas a la siguiente etapa. En este periodo no existían las notas, ni las pruebas, ni los exámenes, ni nada de eso. Algunos estarán celebrando, diciendo, pero lo que se llevaba a cabo era una discusión constante con tu maestro. Ya había un profesor, un maestro que se adjudicaba un grupo de alumnos, 4 a 5 alumnos, y les va enseñando cosas a través de estas clases y ellos van aprendiendo. Y cuando ellos finalmente logren vencer a su maestro en debate, es cuando ellos se titulan como profesionales. Un sistema totalmente distinto al de hoy en día, que se parece más a los Jedi que a cualquier cosa, ¿cierto? Pero así era en ese tiempo. Y quienes estudiaban, acabo de mencionar a Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino era un sacerdote. Entonces, ¿quiénes van a partir estudiando en las universidades? Netamente los sacerdotes, muchachos, ¿ya? Después van a empezar a ingresar hombres laicos, ¿cierto? Que no son de la iglesia, y muchos años después, si es que no, hace 50 años, va recién las mujeres poder ingresar a estudiar en las universidades. Bien. Otra cosa que se va a ver marcada durante la Baja Edad Media va a ser el surgimiento, o mejor dicho, el resurgimiento de las ciudades, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como decía, el comercio va a renacer, después vamos a ver por qué la próxima clase, y con eso ya el Estado o el sistema feudal se va a ir deteriorando, ¿ya? Otra cosa que va a marcar un antes y un después va a ser la peste negra. ¿Por qué? Porque muere gran parte de la población europea. Va a generar cuestionamientos hacia la naturaleza, cuestionamientos sobre todo hacia Dios y hacia la voluntad de Dios con los humanos, ¿ya? La misma lucha contra la pandemia que se va a significar la peste negra va a hacer que el hombre se aferre un poco más a los estudios de la ciencia, un poquito abandonando la fe, pero no desde la creencia, es decir, el hombre europeo en ningún momento va a dejar de ser católico, ¿ya? Pero sí va a empezar a generar otro tipo de preguntas en su mente, como por ejemplo, ¿por qué la gente se contagia? ¿Qué es el contagio? ¿Qué hay que hacer con el muerto? O sea, en un momento, chiquillos, la peste negra nace por la ignorancia misma del hombre europeo y se acaba también gracias al estudio del hombre europeo. Va a significar un poco una madurez intelectual a la fuerza, ¿ya? Oiga, profe, esa peste negra, esa enfermedad la que te da a los dedos y se te ponen negros. Algo así. Después la vamos a marcar con detalle, pero en resumen, la peste negra es una enfermedad que hace que tus vasos sanguíneos exploten, ya de fiebre. Te da una fiebre tan grande que hace que tus venas exploten. Y al explotar tus venas dentro de tu cuerpo, esa sangre se va coagulando y tu piel se empieza a tornar negra, porque la sangre machucada, es como cuando te hacen un moretón, ¿cierto? Pero eso en todo el cuerpo. Entonces finalmente mueres de una infección, de un paro multisistemático, porque la sangre deja de circular. Es terrible, es una enfermedad muy terrible y sobre todo muy contagiosa, al igual que nuestro amigo COVID-19. Entonces va a marcar un antes y un después en la historia. De hecho, si se acuerdan bien y habrán escuchado en muchos lugares que con este tema de la pandemia del COVID se comparaba mucho con el fenómeno de la peste negra. Pero hay que hacer un énfasis importante, muchachos. La peste negra era mucho más mortal que el COVID. Yo sé que aquí hay personas que quizás... Tengo una pregunta, ¿cómo superar a los de la peste negra? Ahí voy, para allá voy, para allá voy. Yo sé que mucha gente aquí quizás ha perdido seres queridos por esta enfermedad, esta pandemia actual del COVID, ¿cierto? Pero la peste negra era aún peor, muchachos. Aún peor en el punto de que era muy difícil de que tú sobrevivieras a esta peste, por dos simples razones. Una era porque su enfermedad actuaba de forma muy rápida y tenía
creo que aproximadamente un 80 y tanto por ciento de mortalidad. Y además, en ese tiempo, chiquillos, no existía la tecnología, ni los antibióticos, ni el paracetamol, ni ninguno de esos medicamentos para combatir esta enfermedad, ¿ya? ¿Cómo surge la peste negra? Fácil, es una enfermedad que, para variar, no es de origen humano, sino que viene justamente desde los ratones. ¿Y por qué desde los ratones? Recordemos que la Iglesia Católica tenía mucha influencia en lo político, en lo cultural, etcétera. Y muchas veces la información no es interpretada de forma correcta, ¿cierto? Entonces, entre estas cosas, la gente pensaba en esa época que animales como los gatos eran animales satánicos, ya eran animales que se utilizaban para ritos oscuros, animales de la noche, etcétera. Es que los gatos son así, inspiran un poquito como esa aura misteriosa. Entonces, generaban esa incomodidad. ¿Qué va a hacer el hombre europeo? No se le va a ocurrir nada mejor que empezar a matar a todos los gatos que se le crucen, ¿ya? Los mata y finalmente, ¿qué ocurre? Porque el gato es el mayor depredador de nuestro amigo los ratoncitos. Desaparecen los gatos, crece la población de ratones, las ciudades infectadas de ratones, las pulgas, que son muy amigas de los ratones y también de los humanos, van a empezar a picar ratones y a humanos, y van a empezar a transferir con eso la enfermedad a los humanos. Y con eso empieza todo este problema de la peste, que es muy contagiosa. ¿Cómo se va a acabar? Como preguntó ahí Cristian. Al igual que se está combatiendo el COVID por ahora, como no hay vacuna, al igual que ahora, y no había idea de que se podía hacer vacuna, o sea, hoy en día ya la vacuna es casi un hecho, ¿cierto? Viene, ya se está probando, etcétera. Pero en esta época no existía el concepto vacuna, pues, muchachos. Es decir, nunca se había creado una vacuna. Entonces, tampoco va a ser la solución. No estén pensando que, ya, van a crear la primera vacuna. No, tampoco va a ser eso. La van a combatir netamente con cuarentenas. Bueno, sin ir más lejos de que va a morir más de la mitad de la población europea, van a tener que combatirla a través de cuarentenas. Van a encerrar a la gente. Muchas veces se encerraba a la gente a la fuerza, ¿ya? Y lo digo en serio, o sea, a los enfermos de peste negra se les encerraba adentro de su casa y se les mandaba a cerrar la casa con tablones, así, pum, 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 cerrado, y se les tiraba la comida hacia adentro para que comieran y mantuvieran vivos, y ojalá pasaran la enfermedad, y si no la pasaban, había que esperar un tiempo, sacar los cadáveres, quemarlos. Eso es lo otro que se hacía, se quemaban los cadáveres para que el cadáver, una vez de esto, no siguiera propagando la enfermedad, ¿ya? Y a través de muchos años, si nosotros nos estamos quejando de 6 meses de cuarentena, les cuento que la peste negra y combatir la peste negra duró aproximadamente 30 años. 30 años. Así que estamos hablando de 30 años de cuarentenas por toda Europa. Complicadito. Ahora, era mucho más fácil ir erradicándola en el sentido de que en ese tiempo el mundo interactuaba mucho menos entre sí. Hoy en día vivimos en un mundo netamente globalizado, donde hay gente de todo el mundo viajando hacia todos los lugares del mundo, en distintos lugares, en distintos momentos, porque somos muchos, ¿ya? En esta época va a ser un poquito más fácil controlar, pero se van a demorar 30 años igual. Bueno, y la representación de la danza macabra, ¿ya? Que en el fondo representa un poco el clima de la muerte, y que la muerte rondaba en el diario vivir de esta época. Mucha gente, y pasaba mucho, por ejemplo, que, no sé, yo vivía en París y decía, no vayas a tal ciudad porque está la peste allá. Y pasaban muchos años en que nadie visitaba esas ciudades porque habían brotes de peste. Oye, Dígame. ¿y la danza macabra se moría alguien y bailaban encima de él? No, es una representación artística, ¿ya? De cómo la muerte se festina, es como que la muerte está de fiesta al haber tantos muertos en Europa. ¿Me entiendes? Ya. Profesor, Uh-huh. si no me equivoco, también se llevaban los cuerpos a una isla, los de peste.
Sí, habían varias formas de, claro, los llevaban algunos los tiraban al mar, los llevaban a islas, o los juntaban todos y los quemaban. Se combatió de muchas formas, hasta finalmente ir controlándola y poder ir recuperando la normalidad. Esas mascarillas eran súper incómodas por foto. Era como un pico de gaviota. Sí, lo vamos a ver después cuando lo veamos cuando abarquemos el final de la Edad Media. El surgimiento de la burguesía va a ser muy importante, las cruzadas también, que lo vamos a ver en la próxima clase, y la división en la iglesia, digamos, entre los católicos y los ortodoxos, que también lo vamos a ver después, ¿ya? Hoy netamente nos basamos en resúmenes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta, sugerencia? Escuché a alguien, parece, o no, pero muy despacio. No. Bien, bueno, la burguesía surge un poco por el resurgimiento del comercio, ¿ya? Surgen las ciudades nuevamente, la burguesía va a empezar a surgir, y ojo que esta clase social va a ser sumamente importante para lo que vemos después. Las cruzadas también van a ser importantes porque es lo que yo llamo como la primera guerra mundial. ¿Por qué? Porque va a ser el primer enfrentamiento entre la Europa occidental católica versus el mundo árabe musulmán, ¿ya? Todo se basa un poco en recuperar Tierra Santa, y ahí vamos a ir viendo por qué. En el fondo, los musulmanes van a ser una amenaza constante en el mundo medieval. Y van a rebalsar, van a poner la gota que rebalsa el vaso y hace que todos los europeos partan a recuperar el lugar donde murió Cristo. Y las divisiones de la iglesia, eso también es importante porque va a marcar un antes y un después la iglesia católica. En un comienzo, cuando cae Roma, la iglesia católica es una sola, pero a lo largo de los años, la iglesia católica occidental se va a separar de la iglesia cristiana oriental, dando el origen a la religión cristiana ortodoxa, que hasta hoy en día existe, ¿ya? Y es una variación de la iglesia católica que surge durante este periodo. Pero no lo vamos a abarcar hoy tampoco, lo vamos a ir dejando para la próxima clase con el tema de las cruzadas y netamente lo religioso. Tenemos que ver el mundo islam también, así que esto de la Edad Media recién está comenzando, muchachos. ¿Dudas? ¿Consultas? Esto no tiene nada que ver con la clase, pero la cuestión del Papa del Vaticano, ¿eso quién lo creó? Buena pregunta. Justamente durante este periodo es que surge el Vaticano como tal, y es gracias a Carlomagno, efectivamente. Recordemos que vimos en la clase anterior que Carlomagno expulsa a los famosos lombardos de Europa, o sea, desde el norte de Italia, que ellos rehusaban a ser católicos. Entonces, cuando lo expulsa los lombardos, es que él establece la iglesia se establece como tal, y el Vaticano se establece como un reino aparte, dominado por el Papa. Por eso es que el Vaticano hasta hoy en día es un estado independiente de Italia. Si bien está dentro de Italia, es un estado independiente, donde su líder es el Papa, ¿ya? Y eso perdura hasta hoy. Nace en la Edad Media y se hace también reflejando un poco la independencia política de la Iglesia Católica, es decir, que no forma parte de ningún reino. Es un reino y es el reino como de todos, por así decirlo. ¿Me entiende, Harold? Fue Harold, ¿cierto? El de la duda. Sí, sí. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Bien, muchachos, espero que haya sido una clase de su agrado.
subiré el PDF al muro, la clase YouTube también como corresponde, y la actividad probablemente esté mañana cuando ya le haga esta clase al séptimo B. Ya entonces ahí subo la actividad para ambos cursos. Así que para que estén atentos. Eso. Vamos a dejar de grabar, de presentar primero y de grabar. Que estén muy bien, cuídense. Chau, Que tengan una buena semana. Chao, chao.